Buenos días o tardes. Ah, Soy Guillermo de la Peña, antropólogo. Tuve el gusto de tratar a Guillermo Bonfil durante casi 20 años, hasta su muerte, hasta su muy lamentable muerte. Y pues quisiera referirme a ciertos aspectos de la amistad y la personalidad de Guillermo. Quizás antes que nada decir que hay un consenso sobre Guillermo que se refiere a su liderazgo tan amable y democrático. Fue un hombre que encabezó empresas muy importantes, empresas académicas muy importantes, empresas también académico-políticas importantes, y pues había un consenso sobre su carisma, digamos, su carisma por su simpatía, porque tomaba muy en serio a la gente, porque era muy democrático, consultaba las cosas. Y ese carisma de Guillermo yo creo que también estaba vinculado a un reconocimiento por parte de quienes éramos sus amigos y trabajábamos con él, un reconocimiento de su valor profesional, de su estatura antropológica importante en México y en América Latina. Guillermo Bonfil pues tenía esta capacidad de relacionarse muy bien con personas en México, también con colegas internacionales que lo apreciaban mucho. Su capacidad de antropólogo yo creo que estaba ligado a tres trabajos, a tres tipos de esferas profesionales, diría yo. Por un lado, su trabajo como etnógrafo, por otro lado, su trabajo como teórico, y por otro lado, su trabajo como ideólogo, como inspirador de un gran movimiento social que fue el movimiento de reivindicación indígena o india, como le gustaba decir a él, en América Latina. Su labor como etnógrafo creo que desgraciadamente no es muy conocida, no es todo lo conocida que debería ser. Pero Guillermo Bonfil hace rompe sus lanzas como antropólogo, haciendo trabajo de campo, primero en Yucatán, después en la región Chalco-Amecameca, en la región de Cholula, y en estas tres regiones él desarrolla etnografías muy interesantes que están luego plasmadas en artículos, en conferencias, en ponencias, incluso en videos, en elementos audiovisuales. Su trabajo de etnógrafo en Yucatán, su diagnóstico del hambre, que fue una innovación en la etnografía mexicana, el tomar el hambre como objeto de estudio y relacionarlo con aspectos sociales, culturales, políticos, económicos. Si no me equivoco, fue su tesis de maestría y representó pues un paso que no se había dado de una manera explícita en la antropología. Su trabajo de campo en Cholula, que redundó en su tesis doctoral, que se llama Cholula, la ciudad agraria en la era industrial, si no me equivoco, es el nombre. Pues lo mismo, no solo es un paso importante en la
apertura de la antropología de los estudios urbanos en México. Ya se había hecho algo, sobre todo el trabajo de Redfield en Yucatán y el trabajo de Enrique Valencia en la Ciudad de México, que es más o menos contemporáneo. Pero lo interesante de esta incursión de Guillermo Bonfil en la antropología urbana es que constata la convivencia entre un desarrollo que podríamos llamar modernizante. Cholula entra en los años 50 y 60 en un proceso de lo que se llamaba entonces modernización, que parecería que llevaba o debería llevar a una cultura cada vez más individualista, como lo había teorizado Robert Redfield en su estudio de Mérida, en su estudio de las consecuencias de la urbanización que estaban vinculadas a un proceso de individualización de la cultura. Pero Guillermo Bonfil muestra que al mismo tiempo que el proceso de modernización, había un proceso de intensificación e incluso florecimiento y resistencia de las organizaciones corporativas vinculadas a las cofradías de los santos y a las cofradías religiosas en general y a la organización de festividades de los santos patrones de los barrios. En ese sentido, Guillermo Bonfil rechazó una visión unilineal del cambio social y planteó un cambio social multilineal, que fue algo que poco a poco iría cuajando en la antropología mexicana, con la teoría de la dependencia, con las teorías del colonialismo interno, que eran muy afines al trabajo de Guillermo, y de hecho otros autores que representan estas tendencias tenían una relación de amistad personal con Guillermo y, digamos, eran sus interlocutores. Me refiero sobre todo a Rodolfo Stavenhagen y a Pablo González Casanova en México y a Darcy Ribeiro en Brasil. El trabajo de campo en la región Chalco-Amecameca tiene dos expresiones particularmente importantes, creo yo. Una es su trabajo sobre un grupo, una secta, si se le quiere llamar así, que tenía el nombre de graniceros. La membresía de esta secta estaba condicionada por haber sido tocado por un rayo, porque la persona que participaba estaba tocada por el rayo y había sobrevivido a este accidente. Y los graniceros tenían la capacidad de hacer llover. Y por supuesto, la genealogía de los graniceros remonta a la época prehispánica, aunque ya está muy barnizada por elementos cristianos. Pero lo interesante es que Guillermo muestra la vitalidad de este tipo de organización, que pone al mundo indígena, no un mundo indígena idéntico al prehispánico, a un mundo indígena moderno, por así decirlo, en el centro de la organización social de ciertas comunidades. Y el otro texto del mismo trabajo de campo es un análisis de las ferias
de Cuaresma pues en esta región, en donde de nuevo aparece el elemento indígena como un ingrediente fundamental en las ferias, la participación de la producción indígena y de la identidad indígena en las ferias. Pero también las ferias pues eran actos modernos, actos en donde estaba presente el México moderno igualmente y había una convivencia entre los dos. Entonces, estas etnografías de Guillermo yo creo que están muy vinculadas a su trabajo en las instituciones que dirigió y a sus planteamientos teóricos que se expresan en el libro, bueno, primero en su artículo sobre la categoría de indio como una categoría colonial que persiste en nuestros días. Se presenta también en la antología que hace Guillermo sobre el pensamiento político de los indios en América Latina, y él insiste en usar la palabra indio como lo usan las organizaciones que estaban surgiendo en esa época, las organizaciones étnicas de resistencia a lo largo de las Américas, un poco reivindicar la propia palabra que era un símbolo de dominación, reivindicarla como un símbolo de resistencia. En su artículo muy importante sobre control cultural y en su libro clásico, El México Profundo, en donde reivindica el concepto, un concepto clave en la antropología mexicana, el concepto de Mesoamérica, para identificarlo, como hace Clavijero, con un proceso civilizatorio, con un gran proceso civilizatorio que, de nuevo, captura la modernidad en una matriz indígena, en una matriz mesoamericana, como la llama él. Y creo que en todos estos trabajos se puede encontrar pues un hilo conductor que es el mestizaje, una crítica a la idea autoritaria, verticalista del mestizaje, para transformarla en una idea de participación, o sea, el mestizo como alguien que no está divorciado del mundo indígena, que también es parte del mundo indígena y que se va reconociendo en ese mundo indígena para adquirir una identidad auténtica, profunda. Creo que el desarrollo de estas ideas, como decía, está vinculada a su trabajo institucional y a la capacidad que tiene Guillermo para convencer a quienes trabajan con él de que no se trata simplemente de una forma burocrática de funcionar, sino que lo que planteaba Guillermo era la recuperación etnográfica de un mundo con el que el antropólogo tiene no solo una presencia, sino un compromiso también. Y este compromiso lo expresó Guillermo de múltiples maneras. Voy a terminar aquí esta presentación. Muchas gracias. Gobierno de México.